Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis semanal de drama, romance y sobre todo finales felices. Si eres como yo que adora pasar una tarde acurrucado en el sofá con una buena taza de té y una serie que te deje con una sonrisa en la cara, has llegado al lugar correcto. Porque hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas con finales felices. Esas historias que te hacen suspirar, creer en el amor verdadero y olvidar por un rato los problemas del mundo real. Sé que a veces el drama turco puede ser un poco intenso. Hay intrigas, giros inesperados, triángulos amorosos complicadísimos y a veces hasta villanos que dan un poco de miedo. Pero no se preocupen. Hoy vamos a enfocarnos en esas joyas que te garantizan un final dulce, romántico y que te dejará con el corazón calentito. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán reseñas, recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan saber sobre el universo de las series turcas. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, prepárense para un viaje lleno de romance y finales felices. La primera serie que quiero recomendarles es una que, en mi opinión, es un clásico moderno, **Erkencikus**. ¡Ay, Erkencikus! Esta serie es una explosión de alegría y optimismo. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de su padre. Un día, por una serie de circunstancias, termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el fotógrafo aventurero e independiente hijo del dueño de la agencia. La química entre Sanem y Can es instantánea, pero su relación no está exenta de obstáculos. Hay rivalidades en la empresa, secretos familiares y malentendidos que pondrán a prueba su amor. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos, Erkencikus es una serie que te mantiene enganchado por su frescura, su humor y sobre todo por la adorable conexión entre Sanem y Can. Y spoiler alert. El final es absolutamente perfecto. Te deja con una sensación de felicidad y satisfacción que te durará días. Prepárense para reír a carcajadas, suspirar de amor y enamorarse de Estambul. Profundizando un poco más en Erkencikus, lo que la hace tan especial es la combinación de elementos que la componen. No es solo una historia de amor, es una celebración de la libertad, la autoexploración y la búsqueda de la felicidad. Sanem es un personaje con el que muchas personas pueden identificarse, una chica que se siente atrapada en las expectativas de su familia y que anhela encontrar su propio camino. Can, por otro lado, representa la aventura, la independencia y la autenticidad. Juntos forman una pareja que se complementa a la perfección y que se inspira mutuamente a ser mejores personas. La serie también destaca por su fotografía impresionante. Estambul se convierte en un personaje más de la historia, con sus calles llenas de vida, sus paisajes impresionantes y su ambiente romántico. La banda sonora también es fantástica, con canciones que te transportan a los momentos más emotivos de la serie. Y no podemos olvidar mencionar al elenco, que está increíble. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química en pantalla que es palpable, y logran transmitir la alegría, la tristeza y la pasión de sus personajes de una manera muy convincente. Erkencikus es una serie que te deja con una sensación de esperanza y optimismo, y que te recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de **Kiralk Ask**. Esta serie es una comedia romántica inteligente y muy divertida. La trama gira en torno a Defne, una camarera que se ve envuelta en un plan para enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso pero un poco antisocial. Defne acepta el trato para ayudar a su familia a salir de una deuda, pero lo que empieza como una farsa pronto se convierte en algo real. Kiralk Ask es una serie que destaca por sus personajes carismáticos, sus diálogos ingeniosos y la tensión palpable entre Defne y Ömer. La serie explora temas como la ambición, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Y por supuesto, el final es un cuento de hadas moderno. Defne y Ömer superan todos los obstáculos y encuentran la felicidad juntos. Preparen los pañuelos porque el final es súper emotivo. Kiralk Ask es mucho más que una simple comedia romántica. Es una historia sobre el amor, la familia, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Defne es un personaje adorable y cercano, que se ve obligada a tomar una decisión difícil para ayudar a su familia. Ömer, por otro lado, es un hombre exitoso pero atormentado por su pasado, que lucha por encontrar la felicidad y el amor verdadero.
La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, y muestra cómo las mentiras y los secretos pueden dañar incluso los lazos más fuertes. Sin embargo, también destaca la importancia de la honestidad, la comunicación y el perdón. El elenco de Kiral Ask es excepcional. El Zinsangu y Bararduk tienen una química increíble en pantalla, y logran transmitir la intensidad de la relación entre Defne y Homer de una manera muy convincente. Los personajes secundarios también son muy bien desarrollados, y aportan humor y calidez a la serie. Kiral Ask es una serie que te hará reír, llorar y suspirar de amor, y que te dejará con una sensación de esperanza y optimismo. El final, como mencioné, es emotivo y satisfactorio, y te dejará con el corazón calentito. Sigamos con **Dolunay***. Esta serie es otra joyita del género de comedia romántica. La historia se centra en Nazl, una estudiante de cocina que busca trabajo para pagar sus estudios. Termina trabajando como cocinera personal de Ferit, un hombre de negocios exitoso y obsesionado con la perfección. Al principio, la relación entre Nazl y Ferit es tensa y llena de malentendidos. Sus personalidades chocan constantemente, pero poco a poco empiezan a conocerse y a descubrir que tienen mucho en común. Dolunay es una serie que te enamora por su sencillez, su encanto y la química innegable entre Ozge Gurel y Can Yaman, los protagonistas. La serie también aborda temas como la familia, la amistad y la importancia de perseguir tus sueños. Y sí, adivinaron. El final es un final feliz en toda regla. Nazl y Ferit construyen una vida juntos llena de amor y felicidad. No se la pierdan. La belleza de Dolunay reside en su simplicidad y su capacidad para conectar con el público. Nazl y Ferit son personajes con los que uno puede identificarse fácilmente, Nazl, una joven trabajadora y soñadora que lucha por alcanzar sus metas, y Ferit, un hombre exitoso pero solitario que busca encontrar el amor y la felicidad. La serie explora la idea de que los opuestos se atraen, y muestra cómo dos personas muy diferentes pueden complementarse a la perfección. La trama se desarrolla de una manera lenta y gradual, lo que permite que la relación entre Nazl y Ferit se desarrolle de una manera natural y creíble. El elenco de Dolunay es excepcional. Ozge Gurel y Can Yaman tienen una química innegable en pantalla, y logran transmitir la ternura, el humor y la pasión de sus personajes de una manera muy convincente. La serie también destaca por su fotografía impresionante, que captura la belleza de Estambul y crea un ambiente romántico y mágico. Dolunay es una serie que te hará suspirar de amor y que te recordará la importancia de perseguir tus sueños y de nunca rendirte. El final, como mencioné, es un final feliz en toda regla, y te dejará con una sensación de alegría y satisfacción. Ahora, vamos a hablar de una serie que quizás no sea tan conocida, pero que merece totalmente la pena, **Herjerdesen***. Esta serie es una comedia romántica fresca y original que te sacará una sonrisa desde el primer episodio. La historia sigue a Demir y Selin, dos personas que compran la misma casa por error y se ven obligados a vivir juntos. La convivencia entre Demir y Selin es un caos total. Sus personalidades son opuestas y constantemente se pelean por el espacio y por el control de la casa. Sin embargo, a medida que se conocen, empiezan a sentir algo más que simple irritación. Herjerdesen es una serie que destaca por su humor inteligente, sus personajes entrañables y la química explosiva entre Furkan And y Aibuke Pusat, los protagonistas. La serie también explora temas como el trabajo en equipo, la importancia de la comunicación y la búsqueda de la felicidad. Y por supuesto, el final es un final feliz de manual. Demir y Selin superan sus diferencias y construyen un hogar juntos lleno de amor y risas. Una serie perfecta para ver en un fin de semana. Herjerdesen es una serie que te engancha desde el primer momento gracias a su humor inteligente y sus personajes entrañables. La premisa de dos personas que se ven obligadas a vivir juntas es un clásico de la comedia romántica, pero Herjerdesen le da un giro fresco y original. Demir y Selin son personajes muy diferentes, pero ambos tienen sus propias fortalezas y debilidades. A medida que se conocen, aprenden a aceptarse mutuamente y a trabajar en equipo. La serie explora temas como la importancia de la comunicación, la necesidad de compromiso y la búsqueda de la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Furkan And y Aibuke Pusat tienen una química increíble en pantalla, y logran transmitir el humor, la ternura y la pasión de sus personajes de una manera muy convincente. La serie también destaca por su banda sonora alegre y pegadiza, que te pondrá de buen humor al instante.
Her Yerdesen es una serie perfecta para ver en un fin de semana, ya que es divertida, entretenida y te dejará con una sensación de alegría y optimismo. El final, como mencioné, es un final feliz de manual, y te hará suspirar de amor. Cambiando un poquito el tono, aunque manteniendo la promesa del final feliz, les recomiendo *** a Philly Ask ***. Esta comedia romántica es un poco más alocada y llena de situaciones cómicas. La historia se centra en Kerem y Aisee, dos jóvenes que trabajan en una fábrica textil. Kerem es el hijo del dueño de la fábrica, un chico guapo y mujeriego, mientras que Aisee es una chica sencilla y trabajadora que está enamorada de él en secreto. Un día, por una serie de malentendidos, Kerem y Aisee se ven obligados a casarse. Lo que empieza como un matrimonio falso pronto se convierte en algo real. A Philly Ask es una serie que te mantiene enganchado por su ritmo rápido, sus personajes divertidos y la química innegable entre Alar Ertuğrul y Burcu Özberk, los protagonistas. La serie también aborda temas como la familia, la amistad y la importancia de luchar por lo que quieres. Y como ya se imaginarán, el final es un final feliz con boda incluida. Kerem y Aisee se dan cuenta de que están enamorados y construyen una vida juntos llena de amor y felicidad. Prepárense para reír a carcajadas. A Philly Ask es una comedia romántica que no se toma a sí misma demasiado en serio, y que te hará reír a carcajadas desde el primer episodio. La trama es un poco descabellada, pero la serie logra mantener un ritmo rápido y entretenido. Kerem y Aisee son personajes muy diferentes, pero ambos tienen su encanto. Kerem es un chico guapo y mujeriego que necesita madurar, mientras que Aisee es una chica sencilla y trabajadora que sabe lo que quiere. La serie explora temas como la importancia de la familia, la amistad y la necesidad de luchar por el amor verdadero. Alar Ertuğrul y Burcu Özberk tienen una química increíble en pantalla, y logran transmitir el humor, la ternura y la pasión de sus personajes de una manera muy convincente. La serie también destaca por su banda sonora alegre y pegadiza, que te pondrá de buen humor al instante. A Philly Ask es una serie perfecta para ver cuando necesitas un poco de diversión y alegría en tu vida. El final, como mencioné, es un final feliz con boda incluida, y te dejará con una sonrisa de oreja a oreja. Finalmente, aunque hay muchísimas más series que podría recomendarles, quiero mencionar ***Senkalkapm***. Esta serie fue un auténtico fenómeno y sigue siendo muy popular. La historia sigue a Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Su beca es cancelada inesperadamente por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío. Serkan le ofrece a Eda recuperar su beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple trato pronto se convierte en algo mucho más complicado. Senkalkapm es una serie que te enamora por su romance, su humor y la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas. La serie también explora temas como la ambición, la familia y la importancia de perseguir tus sueños. El final, después de algunos altibajos y la confirmación de una segunda temporada, es un final feliz que deja a los fans contentísimos. Eda y Serkan superan todos los obstáculos y construyen una vida juntos llena de amor y felicidad. Aunque la serie tiene sus momentos dramáticos, la recompensa del final feliz vale totalmente la pena. Senkalkapm es una serie que ha conquistado a audiencias de todo el mundo gracias a su romance, su humor y sus personajes entrañables. La historia de Eda y Serkan es una historia de amor moderna y emocionante, que te hará suspirar, reír y llorar. La serie explora temas como la ambición, la familia, la amistad, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una química increíble en pantalla, y logran transmitir la intensidad de la relación entre Eda y Serkan de una manera muy convincente. La serie también destaca por su fotografía impresionante, que captura la belleza de Estambul y crea un ambiente romántico y mágico. Senkalkapm es una serie que te enganchará desde el primer episodio y te dejará con ganas de más. El final, aunque tuvo sus altibajos y algunos momentos dramáticos, es un final feliz que deja a los fans contentísimos. Eda y Serkan superan todos los obstáculos y construyen una vida juntos llena de amor, felicidad y con la promesa de un futuro brillante. Bueno amigos, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas con finales felices. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del romance y la alegría. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que ofrecen finales felices, así que los invito a explorar y descubrir sus propias joyas.
Antes de despedirme, quiero resumir brevemente las series que mencionamos hoy. Erkenzicus, una historia de amor fresca y optimista. Kiral Kask, una comedia romántica inteligente y divertida. Dolunay, una serie encantadora y sencilla. Herjerdesen, una comedia romántica original y llena de humor. Afiliask, una serie alocada y divertida. Y Senkalkap, un fenómeno que te enamorará con su romance. Todas estas series te garantizan un final feliz que te dejará con una sonrisa en la cara. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado ideas para su próxima maratón de series turcas. No olviden dejarme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas con finales felices. Me encantaría leer sus recomendaciones y compartirlas con la comunidad. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós.